Combinación. Es el arreglo de datos en donde no nos interesa el lugar o posición que ocupa cada uno de los elementos que constituyen dichos datos. La permutación es el arreglo de datos en donde sí nos interesa el lugar o posición que ocupa cada elemento que constituye dichos datos. Cuando se pueden repetir los datos no se usa ni combinación ni permutación, sino principio fundamental del conteo. Como se mencionó previamente, la combinación generalmente se utiliza para ver cuántas formas distintas hay para combinar un conjunto de datos, sin necesidad de ordenarlos con un orden específico. Un problema que nos ayudará a comprenderlo mejor es el siguiente. Calcula el número de formas en la que un ejecutivo puede elegir a 3 empleados de los 15 que son para un ascenso. Como podemos observar, el problema no especifica ningún tipo de requerimiento especial, solo necesita 3 empleados de 15 para darles un ascenso y por ende lo correcto sería usar la herramienta de combinación. El procedimiento más sencillo es poner en nuestra calculadora 15 combinación 3, pero por otro lado también existe el método largo o con fórmula que consiste en identificar nuestro conjunto general que es 15 y 3 que son los datos que se seleccionarán en cada conjunto. Después de eso aplicamos la fórmula con factoriales. Esta se aplica como la razón entre 15 factorial entre los grupos de 3 factorial, multiplicado por la diferencia de la cantidad total de elementos y la cantidad de elementos que tiene cada grupo factorial. Al momento de simplificar la operación y quitarle los factoriales, podemos ver que nuestra operación queda como 15 por 14 por 13 por 12 factorial sobre 3 por 2 por 1 por 12 factorial. De esta manera el 12 del numerador y del denominador se cancelarán, quedándonos 15 por 14 por 13 sobre 3 por 2 por 1, dándonos como resultado 455. Utilizando como base el ejercicio anterior, vamos a utilizar uno para permutaciones. Ahora un jefe va a seleccionar de las 15 personas a 3 y utilizando el orden de primer lugar presidente, segundo vicepresidente y tercero ejecutivo, ¿cuántas combinaciones se puede hacer de 15 personas? Entonces utilizamos 15 permutación 3, porque tenemos 15 personas, si importa el orden, no se puede repetir, entonces es permutación y escogemos de esas 15 a 3. Utilizando la herramienta de permutación en la calculadora, este sería el procedimiento. Pues bien, primero tenemos que identificar que la fórmula es n permutación r. Y para empezar necesitamos identificar cuál es n y cuál es r. N quiere decir el conjunto general, es decir, nuestro conjunto grande, y r son los datos que vamos a seleccionar de dicho conjunto. Es decir, que n siempre será mayor a r. Pues bien, la fórmula n permutación r la sustituimos con nuestros datos 15 permutación 3 y eso nos da un igual a 2730. Pues bien, también existe otra fórmula que es más larga, pero esta se usa con factoriales. La fórmula es la siguiente: n factorial sobre n menos r factorial. Sustituyendo los datos sería 15 factorial sobre 15 menos 3 factorial, es decir, 15 factorial sobre 12 factorial, y eso nos da igualmente 2730. Ahora jugaremos un juego que nos ayudará a repasar los contenidos vistos en el video. Primero nos preguntan qué se usa cuando no importa el orden. Recordemos que la combinación es el arreglo de datos en donde no nos interesa el lugar o posición, por lo que combinación es la respuesta correcta. En cambio, cuando nos importa el orden, recordemos que permutación es el arreglo de datos en donde sí nos interesa el lugar o posición, por lo que la respuesta correcta es permutación. Ahora, ¿cómo ponemos permutación en la calculadora? Recordemos que es Shift más el signo de multiplicación. Y en cambio combinación es lo mismo, pero con el signo de división, que sería Shift más signo de división. Ahora, si necesito elegir un vicepresidente y un presidente en un grupo de 18 personas, ¿qué uso? Recordemos que la permutación es lo que nos ayuda a determinar cuántas combinaciones se puede hacer cuando importa el orden. Y como en este lugar no podemos elegir a la misma persona dos veces, pues recordemos que se usará 18, que es nuestro espacio menstrual, permutación 2, que son las personas que necesito.